Bueno, pues empezamos un nuevo vídeo en el que continuamos haciendo ejercicios relacionados con las aplicaciones de la derivada. Los ejercicios que vamos a hacer ahora tratan sobre el estudio de la monotonía y de los extremos de una función. Entonces, nos van a dar la expresión matemática de una función y utilizando esa expresión matemática y la de su derivada que tendremos que calcular, hemos de averiguar en qué intervalos crece y decrece esa función y cuáles son, si es que existen, sus máximos y sus mínimos. En primer lugar vamos a hacer el ejercicio 25, que es parecido a esto, no nos lo piden así expresamente, pero también tenemos que hacer eso mismo que os acabo de describir. Entonces, en el ejercicio 25 nos preguntan cuál es el valor mínimo que puede tomar la función f de x igual a 2 elevado a x cuadrado menos 2x. Tenemos, por lo tanto, una función exponencial y nos piden que calculemos el valor mínimo que puede tomar esa función. Es decir, si a mí me piden el mínimo de una función, cuando me pidan el mínimo, yo tengo que dar el valor de x o de x sub 0 en el cual se va a alcanzar el mínimo. Si a mí lo que me están preguntando, como es aquí el caso, es el valor mínimo que toma la función, lo que me están preguntando es, para ese x sub 0 que es mínimo, cuánto vale f de x sub 0. Es decir, cuál sería la mínima altura que alcanzaría esa función. Es lo que me están pidiendo en este ejercicio en concreto. Bueno, pues para saber cuál es la mínima altura que puede alcanzar esa función, yo en primer lugar tengo que averiguar cuál es el punto x sub 0 en el cual se va a alcanzar esa altura mínima. Es decir, tengo que averiguar cuál es el mínimo absoluto de esa función. Y para ello primero hay que estudiar monotonía. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, es decir cuál es el dominio de esta función. El dominio de f, al ser una función exponencial, es el mismo que el dominio de su exponente y el exponente es un polinomio, con lo cual tiene sentido siempre, es decir, el dominio de esta función es todo R. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular la derivada. Al tratarse de una función exponencial, sabemos que f es continua y derivable en todo su dominio. Pues es continua y derivable en todo R. Entonces podemos derivarla y es lo que vamos a hacer. Entonces calculamos f' de x. Para calcular la derivada de una función exponencial, recordad, es ella misma por el neperiano de la base por la derivada del exponente. Entonces es ella misma por el neperiano de la base y la derivada de x cuadrado menos 2x es 2x menos 2. Vale, lo que vamos a calcular entonces son los intervalos de crecimiento y decrecimiento para poder hallar ese mínimo y para ello en primer lugar necesito calcular los puntos singulares de f o de f de x. Es decir, los puntos donde la derivada se anula. Entonces cogemos la derivada, la igualamos a 0 y resolvemos. Bueno, pues entonces estaríamos diciendo que 2 elevado a x cuadrado menos 2x por el neperiano de 2 por 2x menos 2, esto tiene que ser 0. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que una exponencial nunca puede ser 0, es decir, 2 elevado a x cuadrado menos 2x es distinto de 0, sea cual sea el x real que consideremos. Y sabemos que neperiano de 2 también es 0. Entonces, lo que ha de ser 0 es 2x menos 2, y eso es lo mismo que decir que x tiene que ser 1. Entonces, ya conocemos el único punto singular que tiene esa función. Entonces, ¿cómo estudio la monotonía? Es decir, el crecimiento y el decrecimiento. Tengo que dibujar la recta real y sobre la recta real tendría que poner primero ese punto singular, que es el 1, y tendría que ver, bueno, lo voy a poner como punto cerrado porque es un punto en el que se anula la derivada y aquí lo que vamos a trabajar o lo que vamos a ver es el signo
de f' de x, entonces en ese punto en concreto no hay signo porque se anula, y tendría que dibujar más puntos sobre esa recta. Bueno, pues tendríamos que dibujar aquellos puntos excluidos del dominio, como en este caso el dominio es R, no hay ningún punto excluido, no tengo que dibujar ningún otro punto. Y tendría que dibujar también aquellos puntos en los cuales esta función no fuese continua o no fuese derivable, pero es continua y derivable en todo R, es decir, ningún otro punto ha de ser dibujado sobre esa recta. Y ahora hemos de ver cuál es el signo de f' de x a la izquierda y a la derecha del 1. Entonces la derivada la tenemos aquí y se trata de ver el signo de esta derivada para un valor más pequeño que 1 y para un valor mayor que 1. Fijaos, 2 elevado a x cuadrado menos 2x va a ser siempre positivo, porque una potencia de base positiva siempre es positiva, y neperiano de 2 también es positivo, con lo cual el signo va a depender únicamente del de este paréntesis, es decir, el signo de la derivada va a coincidir con el signo de ese paréntesis. Si yo cojo un número x más pequeño que 1, pues por ejemplo cogemos el 0, entonces si yo sustituyo o si yo calculo los signos, aquí ya hemos dicho que el primer factor es positivo, el segundo factor es positivo. ¿Qué signo tendría este paréntesis cuando x vale 0? Pues tendría signo negativo, es decir, aquí el signo de la derivada sería negativo. Si yo cojo un número después de 1, pues por ejemplo el 2, los dos primeros factores son positivos y el segundo factor, el tercer factor sería también positivo. Bueno, entonces eso significa que aquí la función va a decrecer y aquí la función va a crecer, pero lo hemos de escribir bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que f' de x es negativo para todo x perteneciente a qué intervalo, desde el menos infinito hasta el 1 sin cogerlo, porque hay que trabajar siempre en intervalos abiertos, y hemos visto que f' de x es positivo para todo x de 1 a más infinito. Bueno, pues entonces de ahí se deduce que f es decreciente en menos infinito 1 y que f es creciente en 1 más infinito. Y vemos también que x igual a 1 va a ser un mínimo. ¿Por qué x igual a 1 es un mínimo? Primero, porque está en el dominio. Si no estuviese en el dominio, nunca podría ser un máximo ni un mínimo. Segundo, porque en él la derivada se anula. Hemos visto que f' en 1 es 0. Y ahora hemos visto que antes del 1, la derivada lateral, es decir, la derivada lateral por la izquierda, es negativa y que la derivada lateral por la derecha es positiva. Cuando la derivada cambia de signo y pasa de ser negativa a positiva, eso significa que en ese punto hay un mínimo. Pero es que además, ese mínimo yo tengo asegurado que va a ser un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro punto en el cual se vaya a alcanzar un valor más pequeño. Fijaos que antes de 1 la función como que viene de arriba y después de 1 la función sigue también hacia arriba. Es decir, además yo tengo asegurado, observando la monotonía, de f de x, yo puedo asegurar además que x igual a 1 es un mínimo absoluto. A ver, lo puedo asegurar porque además el dominio de esa función es abierto, es todo R. Si aquí por si acaso, a ver, después lo borro, lo escribo con otro color y después lo borro. Si aquí el dominio empezase, por ejemplo, en un punto A y
acabase en un punto B, tendríamos que ver lo que sucede en A y en B. Bueno, en este caso, como vendría de arriba, A también tomaría un valor mayor en A que en 1. Pero en otros casos, cuando el dominio no es abierto, sino que es cerrado o es semiabierto, tenemos que ver qué sucede en los extremos. En este caso, ya digo, no nos hace falta porque el dominio es un conjunto abierto. Entonces no hace falta comparar con nadie más. Bueno, entonces ya sabemos que en x igual a 1 hay un mínimo absoluto. ¿Eso qué significa? Significa que f de 1, es decir, lo que valga la función en 1, va a ser el mínimo valor tomado por la función. Bueno, pues calculamos f de 1. La fórmula de f de x la tenemos aquí, es 2 elevado a x cuadrado menos 2x, entonces para 1 será 2 elevado a 1 cuadrado menos 2 por 1, que es lo mismo que 2 elevado a 1 menos 2 a menos 1, que es lo mismo que 1 medio. Bueno, pues entonces, el valor mínimo tomado por f de x es 1 medio. Y esa sería la solución a nuestro ejercicio. Bueno, vamos a hacer entonces ahora del ejercicio 26 3 apartados, los 3 primeros. Nos dice, estudia la monotonía y curvatura. La curvatura no la vamos a estudiar porque no os la he explicado. A ver, la curvatura se trata de ver si la gráfica de la función es cóncava, es decir, con las ramas hacia abajo, o convexa, con las ramas hacia arriba. No es materia propia de primero de bachillerato. Se suele dar a veces a final de curso como ampliación cuando se va bien de tiempo y demás, que no es el caso este curso por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Entonces no os lo voy a explicar, no vamos a ver la curvatura este año, nos quedará para verla el curso que viene. Entonces vamos a hacer la parte del ejercicio no relacionado con la curvatura, es decir, simplemente vamos a estudiar la monotonía y calculando además si los tiene los extremos relativos. Tampoco vamos a calcular los puntos de inflexión que os ponéis en el enunciado porque los puntos de inflexión están relacionados con la curvatura, es decir, son los puntos del dominio de la función en los que esta pasa de ser cóncava a convexa o al revés, convexa a cóncava. Entonces, ya digo, vamos a hacer la parte de este ejercicio 26 relacionada única y exclusivamente con el estudio de la monotonía, es decir, crecimiento y decrecimiento, y con el cálculo de los extremos de la función, máximos y mínimos, y eso sí, veremos no solamente si son relativos, ya sabemos comprobar si son o no absolutos, pues comprobaremos si pueden ser extremos absolutos también. Entonces empezamos por la función que está en el apartado A, que veis que es un polinomio de grado 4, que ya tengo aquí escrito y vamos a ello. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es calcular el dominio de esa función. Bueno, se trata de una función polinómica y por lo tanto su dominio es todo R y además sabemos también que por ser función polinómica y por lo tanto elemental, f es una función continua y derivable en todo su dominio, es decir, f es continua y derivable en todo R. Vale, pues vamos a derivarla. Pues calculamos f' de x. F' de x sería 4x cubo. Ahora vendría 4 por la derivada de x cubo. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. Entonces 4 por 3x cuadrado queda 12x cuadrado. Ahora vendría menos la derivada de 2x cuadrado es este 2 y ahora por la derivada de x cuadrado que es 2x. 2 por 2x, 4x. Más la derivada de 12x, que es 12. Bueno, pues vamos a hallar entonces los puntos singulares de f. Y para hallar los puntos singulares de f, tenemos que coger esa derivada e igualarla a 0 y resolver la ecuación que resulta. Y la ecuación que resulta, pues es una ecuación de grado 3, es una ecuación polinómica de grado 3 que sabéis que hay que intentar factorizar. Bueno, lo primero que podemos hacer es quitar el factor común el 4, que multiplicaría a x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y ahora tenemos que intentar factorizar
ese polinomio de grado 3. Bueno, pues lo vamos a hacer por Ruffini. Cogemos los coeficientes, que serían 1, menos 3, menos 1 y 3. Y sabéis que hay que probar con los divisores del término independiente. El término independiente es 3 y sus divisores enteros son más menos 1 y más menos 3. Bueno, probamos con el 1, que ya nos va a servir. Y vemos que sí, que es raíz porque ese resto da 0. Es decir, yo aquí ya podría añadir que eso es lo mismo, el 4 hay que dejarlo. Y ahora, como el 1 es una raíz, el factor es x menos 1. Y ahora escribiríamos el cociente, que sería x cuadrado menos 2x menos 3. Y ahora se trataría de ver las raíces de este polinomio de grado 2, que las podemos calcular con la ecuación de segundo grado. Bueno, entonces ya no voy a poner aquí la resolución de la ecuación de segundo grado. Todos sabéis resolver una ecuación de segundo grado. Si igualamos eso a 0, me salen dos soluciones que van a ser menos 1 y 3. ¿Y eso qué significa? Volvemos aquí. Lo que ya teníamos factorizado lo dejamos igual. Y ahora sería coeficiente principal de x cuadrado, que es 1, ya no lo pongo, que multiplica, como me ha salido como primera raíz, como primera solución menos 1, el factor es x más 1, y como me ha salido como segunda raíz 3, el otro factor es x menos 3. Y esto igualado a 0. Bueno, pues para resolver esa ecuación, hemos de igualar cada factor a 0. 4 no puede ser 0, tendrían que ser 0 cada uno de los restantes, o alguno de los restantes, mejor dicho, con lo cual tendríamos tres posibles soluciones. Si x menos 1 es 0, x sería 1, si x más 1 es 0, x sería menos 1, y si x menos 3 es 0, x sería 3, que son precisamente estas dos raíces y esta que ya habíamos visto. Bueno, entonces tengo tres puntos singulares. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que sobre la recta real yo he de dibujar esos tres valores y he de dibujar también, si hay que hacerlo, los puntos que hayamos excluido del dominio, que no hemos excluido ninguno, o los puntos en los cuales la función no sea continua o derivable, que tampoco pasa eso en ningún punto. Es decir, lo que tengo que dibujar son esos tres puntos, el menos 1, el 1 y el 3, ordenados de menor a mayor. Pues menos 1, 1 y 3. Y así la recta queda dividida en 4 tramos, en 4 intervalos. En la parte de arriba voy a poner cuál es el signo de f' de x y en la parte de abajo las flechitas que me indican la monotonía de f, es decir, el crecimiento o el decrecimiento de la función f de x. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Bueno, tenemos aquí nuestra función f'. Recordad que f' era este polinomio, pero lo tengo aquí factorizado, que para estudiar los signos es mucho mejor. Entonces, yo voy a coger un punto en cada uno de estos tramos y voy a ver el signo de esta factorización. Entonces, si yo cojo un punto más pequeño que menos 1, cojo el menos 2, y ahora miro el signo, el 4 siempre es positivo, evidentemente, menos 2 menos 1 negativo, menos 2 más 1 negativo, menos 2 menos 3 negativo, entonces tengo menos por menos da menos y menos por más da menos. Eso significa que aquí va a decrecer. Si yo cojo un punto, un valor entre menos 1 y 1, el más cómodo es el 0. Si ahora miro el signo o los signos, aquí me quedaría el 4 positivo, 0 menos 1 negativo, 0 más 1 positivo, 0 menos 3 negativo. 2 máses y 2 menos da más. Entonces aquí va a crecer. Entre 1 y 3 cogemos el 2. Lo mismo, miramos los signos. El 4 es positivo, el 2 menos 1 es positivo, el 2 más 1 es positivo y el 2 menos 3 es negativo. 3 más y un menos da negativo. Aquí va a decrecer. Y si yo cojo un número después del 3, cojo el 4, tendría el 4 es positivo,
4 menos 1 es positivo, 4 más 1 es positivo, 4 menos 3 es positivo, todos positivos, positivos, aquí va a crecer. Entonces hemos visto, hay que escribirlo, que f' de x es mayor que 0 para todo x, ¿de qué intervalos? ¿Dónde nos ha salido positiva la derivada? Recordad que siempre intervalos abiertos. Para todo x perteneciente a menos 1, 1, unión 3 más infinito, y hemos visto que f' de x es negativo para todo x perteneciente a este primer tramo que viene desde el menos infinito, menos 1, unión, vuelve a ser negativo entre el 1 y el 3. Bueno, pues de todo esto entonces deducimos, sigo por aquí, deducimos que f es creciente en esos dos intervalos, menos 1, 1, unión 3 más infinito, y que f es decreciente en menos infinito menos 1, unión 1, 3. Entonces ya tendríamos estudiada la monotonía, que era la primera cosa que nos pedía. Y ahora se trata de calcular o ver si existen y justificarlo cuáles son los extremos de esa función. Recordad que los extremos son aquellos puntos del dominio de la función, en este caso no tenéis problema porque el dominio es todo R, en los cuales la monotonía cambia, en los cuales se pasa de ser creciente a decreciente o al revés, de creciente a creciente. Bueno, entonces, son estos puntos. Veis que son los únicos puntos en los cuales cambia la monotonía. Entonces, yo tengo que el x igual a menos 1 sí es un punto del dominio, esa primera condición la cumple, es un punto en el cual la derivada se anula, y después vemos que la derivada a la izquierda del menos 1 es negativa y que la derivada a la derecha del menos 1 es positiva. Eso va a significar entonces, y si no ya lo veis en el dibujo, pero de todas formas hay que escribirlo para justificarlo, que x igual a menos 1 es un mínimo de f de x. En el 1, ¿qué pasa en el 1? A ver, no sé si nos cabrá aquí, creo que no. A ver, en el 1 tenemos que el 1 está en el dominio. En el 1 también la derivada valía 0. Y ahora vamos a ver qué pasaba con las derivadas laterales. La derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. A la izquierda del 1 la derivada es positiva y a la derecha es negativa. Es decir, pasa de ser positiva a negativa. Eso significa que en x igual a 1 hay un máximo. Ahora veremos si son absolutos o relativos. Bueno, y por último vamos a ver qué pasa en el 3, que veis que en el 3 pasa exactamente lo mismo que en el menos 1. Entonces podemos copiar. Entonces tendríamos x igual a 3 es un punto del dominio de f. F' en 3 vale 0. F' a la izquierda de 3 es negativo. Y f' a la derecha de 3 es positivo. Con lo cual, x igual a 3 también es un mínimo. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a razonar si son absolutos o relativos. A ver, fijaos, empezamos por el único máximo, este que teníamos aquí. Para que sea absoluto, ¿qué tendría que suceder? Que lo que valga f de 1 sea la mayor altura alcanzada por la gráfica. Entonces, ¿quién podría competir con eso? Pues fijaos, lo que pase después de 3, cuando la x tienda a más infinito, aquí vemos que la función crece. Pues tenemos que calcular el límite cuando x tienda a más infinito y ver si ese límite es mayor o menor que lo que pase en el 1. O si no, también ver lo que pasa cuando la x tienda a menos infinito. Es decir, cuando la x viene de aquí atrás, la función también venía de arriba. Entonces, tendríamos que ver lo que pasa
cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Entonces yo voy a calcular lo que vale f de 1. A ver, lo voy a escribir por aquí para que no ocupe demasiado. Para calcular f de 1 tenemos que ir a la fórmula de nuestra función. Aquí la tenéis, x cuarta menos 4x cubo menos 2x cuadrado más 12x, sustituir la x por 1 y ver el valor. Vale, entonces vamos a calcular f de 1. Sustituimos entonces la x por 1 y sería 1 a la cuarta menos 4 por 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 12 por 1. Bueno, hacemos esa operación y resulta que eso nos va a dar 7. Yo ya sé que f de 1 vale 7. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tienda a más infinito. El límite cuando x tiende a más infinito de f de x, que era el polinomio x cuarta menos 4x cubo menos 2x cuadrado más 12x, sabéis que el límite de un polinomio en el infinito siempre da infinito y que el signo va a depender del coeficiente de x cuadrado. Perdón, del coeficiente de la x de mayor grado, que es 1, que es positivo. Entonces, este límite es más infinito. Entonces, evidentemente, la altura que alcanza la función en 7 no es la mayor de todas, porque vemos que la función puede llegar a alcanzar alturas tan grandes, tan elevadas como queramos, si no el límite no podría ser más infinito. Bueno, pues de todo esto, a ver, lo pongo así porque si no, no tengo dónde escribir. De estas dos cosas, es decir, teniendo en cuenta que el x igual a 1, aquí, que el x igual a 1 era un máximo y teniendo en cuenta esto, deducimos que no puede ser absoluto, es decir, que x igual a 1 es un máximo relativo. Es un máximo relativo de f de x. ¿Que os piden el máximo sobre la gráfica o sobre la curva? Pues entonces el punto P de coordenadas 1, f de 1, que es 7, sería un máximo relativo sobre la gráfica. Es decir, si me piden el máximo o el mínimo de la función, solamente doy el valor de la x. Si me lo piden sobre la gráfica, tengo que dar el punto, es decir, tengo que dar las dos coordenadas del punto. Bueno, vamos a ver qué sucede con los mínimos. Mínimos vimos que había dos, el menos 1 y el 3. Se trata de ver si alguno de ellos es absoluto. Fijaos, ¿hay algún otro punto aparte del menos 1 y el 3 que pueda competir con ellos para ser mínimo absoluto? Fijaos que no, porque son los únicos puntos en donde digamos que la función baja, porque en todos los demás la función sube. Si el dominio fuese cerrado, es decir, si esto no viniese de menos infinito y la x aquí tampoco tendiese a más infinito, sino que tuviésemos un intervalo cerrado en el cual estábamos restringidos, tendríamos que ver qué sucede en los extremos. Bueno, en este caso, además, como crecerían, tampoco haría mucha falta, pero siempre conviene ver lo que pasa en los extremos. Extremos entendiendo dónde empieza y dónde acaba la función. En este caso, ya digo, como el dominio es todo R, eso no nos va a influir, no tenemos que ver nada de eso. Entonces, se trata simplemente de comparar lo que pasa en el menos 1 con lo que pasa en el 3. Solamente compiten entre ellos para ser mínimo de la función. Entonces, tengo que calcular cuánto vale f de menos 1 y cuánto vale f de 3. Si yo calculo f de menos 1, bueno, pues sería menos 1 a la cuarta menos 4 por menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, más 12 por menos 1, si hago esas operaciones, resulta que esto al final da menos 9. Y si ahora veo lo que pasa en el 3, 3 a la cuarta, menos 4 por 3 al cubo, menos 2 por 3 al cuadrado, más 12 por 3, resulta que también da menos 9. Es decir, ninguno de ellos toma un valor más pequeño que el otro. Toman el mismo valor. Entonces, como los dos no pueden ser mínimo absoluto, porque el mínimo absoluto si existe es único, entonces, ¿qué deducimos?
que no hay mínimo absoluto, es decir, que x igual a -1 y x igual a 3 son mínimos relativos de f de x. Y si lo que nos piden son los mínimos sobre la gráfica, pues diríamos entonces que los puntos Q de coordenadas -1, -9 y R de coordenadas 3, -9 serían mínimos relativos sobre la gráfica. Si alguno de ellos, bueno, si tuviesen distinto valor, el que tuviese el menor valor, al que le correspondiese el menor valor, ese sería el mínimo absoluto y el otro sería el mínimo relativo. Pero al coincidir ambos, como no puede haber dos mínimos absolutos, los dos son mínimos relativos. Bueno, entonces ya tendríamos estudiada la monotonía y los extremos de esta primera función. Bueno, hagamos ahora el apartado B. La función que nos dan es esta función racional y lo mismo, tenemos que estudiar su monotonía y sus extremos. Vale, sabemos que lo primero es calcular siempre el dominio. Bueno, pues el dominio de la función f, al ser una función racional, sabemos que es todo R, exceptuando los puntos que anulan el denominador y el denominador se anula en -1. Y por ser una función elemental, las racionales siempre son elementales, sabemos que f es continua y derivable en todo su dominio, es decir, f es continua y derivable en R menos el -1. Vale, pues vamos a derivarlo, vamos a calcular la derivada de esa función f. Es un cociente, con lo cual utilizamos la regla de derivación de los cocientes. Entonces, derivada del numerador, derivada de x menos 1 es 1 por el denominador sin derivar, menos numerador tal y como está, con paréntesis, porque si no os vais a confundir con los signos, y es que hay que ponerlo, es obligatorio ponerlo, por la derivada del denominador, que es 1, dividido por el denominador al cuadrado. Sacamos paréntesis solo en el numerador, dejamos el denominador tal y como está, aquí se van las x y entonces nos queda 2 dividido por x más 1 al cuadrado. Y ahora se trata de intentar calcular los puntos singulares de f, que son los puntos en los que se anularía la derivada. Puntos singulares de f de x. Vale. Entonces, para calcular los puntos singulares, cogemos la derivada, la igualamos a 0 y vemos si la ecuación resultante tiene solución o no la tiene. ¿Y qué sucede en este caso? Bueno, pues sucede que si yo cojo la derivada y la igualo a 0, para que una fracción sea 0, el numerador ha de ser 0 y llego a algo imposible. -2 no puede ser 0. Entonces, ¿qué significa que esa ecuación no tenga solución? Pues significa que f de x no tiene puntos singulares. Es decir, no hay ningún punto en el cual la derivada se anule. Bueno, pues entonces, ahora, ¿qué tengo entonces que dibujar sobre la recta? Como no tengo ningún punto singular, pues ningún punto singular puede ser dibujado. Pero recordad que también había que dibujar aquellos puntos que fuesen excluidos del dominio o en los cuales la función no fuese continua o derivable. Y eso ocurre en el punto -1, que lo tengo que poner abierto. Y lo pongo abierto porque no está en el dominio de la función y en él la función no es derivable. Y ahora vamos a ver el signo de f' de x, antes y después de ese valor, de esa x igual a -1. Y debajo las flechitas nos indicarán la monotonía de f de x. Pero si os fijáis en la fórmula de f', resulta que esto siempre es positivo, porque 2 siempre es positivo y el denominador, como está elevado al cuadrado, siempre es positivo. Es decir, antes de -1 la derivada es positiva, después de -1 la derivada es positiva, es decir, tenemos que la función siempre va a crecer. Es decir,
hemos visto que f' de x es mayor que 0 para todo x perteneciente a menos infinito menos 1 unión menos 1 más infinito. Y eso implica que f es creciente en menos infinito menos 1 unión menos 1 más infinito, que es todo su dominio. Si la función es siempre creciente, no va a tener máximos ni mínimos, siempre va a crecer. Podría tener un mínimo, lo mismo que os decía antes. Si resulta, a ver, lo dibujo aquí abajo, si resulta que yo tengo una función que siempre crece y si tengo un tope para donde empieza y donde acaba el dominio, entonces, evidentemente, si la función siempre crece y empieza en A va a haber un mínimo. Y si la función acaba en B habrá un máximo. Pero en este caso, como nuestro dominio no tiene principio ni fin, porque viene desde el menos infinito y se va hasta el más infinito, pues en este caso, dado que la función f crece en todo su dominio, entonces f no presenta o no tiene máximos ni mínimos. Y en este caso, pues ya habríamos terminado con el estudio de la monotonía y de los extremos de la función. Bueno, pues ejercicio ahora 26 apartado C, volvemos a tener una función polinómica, en este caso de grado 3, y lo mismo. Vamos a calcular sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus posibles extremos. Bueno, pues el dominio de esa función, por ser polinómica, es todo R. Y sabemos que f es continuo y derivable en todo R. Lo de ser continuo y derivable en todo R, pues es importante en el sentido de que ya sabéis que después al dibujar la recta real sobre ella no habrá que añadir ningún punto, además de los posibles puntos singulares que puedan aparecer. Derivamos esa función, derivamos ese polinomio y entonces eso es 2 por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, 6x cuadrado, menos el 3 que multiplica la derivada de x cuadrado, que es 2x, entonces nos queda 6x. Esa es nuestra derivada. Vamos a calcular los puntos singulares de f. Y sabemos que para eso hay que igualar la derivada a 0. Tenemos la derivada entonces igualada a 0 y resolvemos esa ecuación de segundo grado. La factorizamos, entonces 6x que multiplica a x menos 1, bueno, y de aquí sabemos que salen dos posibles soluciones, o x0 o bien x1, que son los puntos que vamos a dibujar sobre la recta real. Y estos sí los ponemos cerrados porque son puntos en los cuales la derivada, la función existe y además la derivada se anula. Y lo que estoy intentando estudiar ahora es el signo de f' de x, que será lo que ponga encima, y debajo las flechas me indicarán la monotonía de f de x. Vale, pues entonces, para estudiar el signo, recordad que la forma más fácil es siempre utilizar la forma factorizada de la derivada, que la tenemos aquí. Entonces vamos a tomar un punto, un valor de x antes del 0, pues cogemos por ejemplo el x igual a menos 1 y si sustituimos 6x sería negativo, si queréis poner el 6 positivo y la x negativa, pero bueno, 6x sería negativo y menos 1 sería negativo y menos por menos pues nos da más. Si yo tomo un punto entre 0 y 1, pues el 0,5, 6 por 0,5 es positivo, 0,5 menos 1 es negativo, entonces aquí negativo. Y si yo tomo un punto después de 1, un valor después de 1, tomo el 2, 6 por 2 es positivo y 2 menos 1 es positivo. Vale, entonces en cuanto a la monotonía, aquí crece, aquí decrece y aquí vuelve a crecer. Es decir, tenemos que f' de x es mayor que 0, la derivada es mayor que 0 para todo x. ¿De qué intervalos? Desde menos infinito a 0, unión 1 más infinito.
y que f' en x es negativa para todo x del intervalo entre 0 y 1. Y de ahí deducimos, entonces, que f es creciente en menos infinito 0, unión 1 más infinito, y que f es decreciente en 0. Entonces ya tendríamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos con los extremos. Fijaos que los extremos han de ser 0 y 1. Entonces empezamos con el 0. Yo tengo que el 0 está en el dominio, no hay ningún problema porque el dominio era todo R. Sé que es un punto singular porque f' en 0 vale 0. Y ahora veo lo que le pasa al signo de las derivadas laterales. La derivada lateral a la izquierda de 0 es positiva y la derivada lateral a la derecha de 0 es negativa. Si pasa de positiva a negativa, además lo tenéis ahí en el dibujo, se ve muy claramente. Entonces x igual a 0 es un máximo. Veremos después si es absoluto o relativo. Vamos a ver lo que pasa en el 1. A ver, lo pongo aquí. Tenemos que x igual a 1 también pertenece al dominio. Tenemos que f' en el 1 vale 0. Tenemos que la derivada lateral a la izquierda de 1 es negativa y que la derivada lateral a la derecha de 1 es positiva. Entonces, si pasa la derivada de negativa a positiva, ahí tenemos un mínimo. Entonces, yo ya sé que x igual a 1 es un mínimo de f de x. Bueno, vamos a ver si son absolutos o relativos. Tenéis que ver con quién compite. Es decir, el 0, que es un máximo. Lo primero que voy a ver es cuánto vale f de 0. Vale, pues vamos a ver cuánto vale f de 0. Recordemos que nuestra función era 2x cubo menos 3x cuadrado. Entonces, 2 por 0 cubo menos 3 por 0 cuadrado, eso da 0. Es decir, tengo que f de 0 es 0. Esa es la altura, 0 es la altura que se alcanza en la x0. Tenemos que ver quién competiría con él, es decir, ¿en dónde podríamos alcanzar una altura mayor que en 0? Pues fijaos, después del 1, es decir, cuando la x tienda a más infinito, hay que ver hacia dónde tiende la función. A lo mejor el límite os da un valor más pequeño que este 0 de aquí, y entonces sí sería un máximo absoluto. Pero si el límite da mayor que 0, entonces este x igual a 0 ya no puede ser máximo absoluto. Entonces yo voy a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, que es el límite cuando x tiende a más infinito de 2x cubo menos 3x cuadrado. Recordad que el límite de un polinomio siempre da infinito y el signo depende del signo del coeficiente principal. El coeficiente principal es 2, como es positivo, entonces esto es más infinito. Entonces, teniendo en cuenta que 0 era un máximo, pero que en 0 la función vale 0 y que puede llegar a crecer tanto como queramos la función, entonces x igual a 0 es un máximo relativo, no puede ser absoluto. Es un máximo relativo de f de x. Si nos lo piden sobre la gráfica, el punto sería el 0 f de 0 vimos que es 0, entonces le llamamos, en vez de llamarle p, le llamamos so. Tenemos que el punto 0, 0, 0 f de 0 es un máximo relativo sobre la gráfica. Sobre la gráfica de vuestra función f, claro. Bueno, ahora vamos a razonar con el 1. El 1 decíamos que era un mínimo, lo veis aquí, es un mínimo. Vamos a ver cuánto vale f de 1. Si yo calculo f de 1, la función era 2x cubo menos 3x cuadrado, entonces 2 por 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado, me queda 2 menos 3 menos 1. Es decir, tengo que f en 1 vale menos 1.
Para que sea mínimo absoluto, ¿qué tiene que suceder? Que la función nunca alcance un valor más pequeño que menos 1. ¿Dónde podría alcanzar valores más pequeños? A ver, fijaos, esto viene de abajo y la x para eso viene de menos infinito. Entonces tengo que ver cuánto es el límite cuando x tiende a menos infinito y compararlos. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Acordaos por favor que al menos infinito hay que ponerle el signo de f de x. Por lo que es lo mismo el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cubo menos 3x cuadrado. Para calcular límites en el menos infinito, sustituimos la x, el menos infinito por más infinito, y la x por menos x. Entonces aquí nos queda menos 2x cubo, porque al ser el exponente impar, menos x al cubo da menos, que se pone delante, x cubo, y aquí menos x al cuadrado quedaría igual, y esto también queda igual. Este límite, por ser un polinomio, da infinito, pero ahora como el coeficiente es menos 2 y es negativo, pues es menos infinito. Entonces, la función puede llegar a tomar valores tan pequeños como nos dé la gana, con tal de que la x se vaya al menos infinito, con tal de que la x se haga tan pequeña como queramos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa entonces que x igual a menos 1 es un mínimo relativo. Es un mínimo relativo de f de x. Y sobre la gráfica tendríamos entonces que el punto P, que sus coordenadas serían menos 1, f de, menos 1, no, era en el 1, perdón, era en el 1, estoy poniendo el menos 1, era el 1. A ver, aquí, x igual a 1, x igual a 1, es un mínimo, y aquí el punto sería el 1 f de 1, claro, me confundía por esto, el f de 1 es menos 1, pues el punto 1 menos 1 es un mínimo relativo sobre la gráfica. Bueno, y ya tendríamos entonces hecho ese apartado C.